Vamos a hablar en este video de la terminología y el vocabulario anatómico, y que yo creo que este video es uno de los primeros que tiene que ver cada alumno, todos los alumnos que van a cursar la materia, porque esta materia, como muchas de las materias de medicina, o como toda la carrera de medicina, se utiliza una terminología y un vocabulario específico que es necesario conocerlo para poder entender lo que estamos hablando. Para identificar y denominar las estructuras anatómicas, se ha implementado la terminología anatómica. Y el conocimiento de la anatomía es el comienzo necesario de todo saber médico. Es por eso que esta materia, anatomía, demanda al comienzo un esfuerzo de memoria visual. Veamos entonces qué es la anatomía. Y una definición de anatomía es la de la ciencia que estudia las estructuras o morfologías de los organismos. La disección, del latín dis, separación, y sectio, parte, significa cortar o separar los tejidos para su estudio y es un procedimiento anatómico que permite estudiar las estructuras del cuerpo humano. Y veamos ahora las distintas formas de estudiar a esta materia llamada anatomía, ya que la anatomía es un todo y ningún órgano se encuentra completamente aislado. La anatomía se puede clasificar en diversas metodologías de presentación, como son la anatomía descriptiva, que es el estudio de las estructuras físicas a partir de su organización por sistemas, y se la denomina también anatomía sistémica. También tenemos otra forma de estudiar la anatomía, que es la anatomía regional, que es la anatomía de ciertas partes, regiones o divisiones del cuerpo relacionadas especialmente. Se denomina también la anatomía topográfica. La anatomía aplicada es la aplicación práctica del conocimiento anatómico al diagnóstico y el tratamiento, destacando la estructura, función y relación de las ciencias de la salud. Se denomina también anatomía clínica. También podemos estudiar a la anatomía del desarrollo, que es la anatomía de los cambios estructurales de un individuo desde la fertilización hasta la vida adulta. Incluye la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal. La anatomía comparada es el estudio comparativo de las estructuras animal con respecto a los organismos u órganos o partes homólogas del cuerpo humano. La anatomía funcional es la anatomía estudiada en relación con la función. Se denomina también anatomía fisiológica. La anatomía de superficie es el estudio de la configuración de la superficie del organismo, sobre todo en su relación con las partes más profundas y la proyección de los órganos. También podemos estudiar una anatomía macroscópica, que es la anatomía general hasta donde ésta puede ser estudiada sin recurrir al uso del microscopio. La anatomía microscópica, en cambio, es la rama de la anatomía que estudia con el microscopio las estructuras de las células, los tejidos y los órganos. La anatomía patológica es el estudio morfológico de las enfermedades y la anatomía quirúrgica es la anatomía aplicada con referencia al diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Por último, la anatomía radiológica es el estudio del cuerpo por medio de imágenes de diagnóstico, es decir, de estudios por imágenes. Pero antes de hablar de esa terminología anatómica específica, hablemos de la posición anatómica, planos y ejes, que es cómo vamos a estudiar al cuerpo humano.
Y cuando hablamos de la anatomía del cuerpo humano, es útil estudiarlo desde una posición estándar llamada posición anatómica, como es la figura esta que vemos hacia la derecha. Esto nos permite la descripción relativa de las partes del cuerpo con menor grado de confusión, como una persona de pie con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, con las palmas de la mano hacia adelante y los pies hacia adelante. Veamos ahora los ejes y planos anatómicos. Y veamos los ejes del cuerpo. Y un eje es una línea recta y los tres ejes asociados a cada uno de los planos de sección del cuerpo son perpendiculares entre sí y se llaman longitudinal o cefalocaudal, transversal o laterolateral y sagital o anteroposterior o ventrodorsal. El eje longitudinal o cráneo caudal supero-inferior es de dirección vertical, se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo. El eje transverso o lateral es de dirección horizontal y perpendicular a los planos sagitales. Mientras que el eje sagital, anteroposterior o ventrodorsal, es de dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. El eje sagital se ubica como una flecha que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Y veamos ahora los planos de sección. Y estos planos de sección son dos líneas rectas que pueden definir una superficie llamada plano que poseen dos dimensiones, un largo y un ancho. Los cortes o planos de sección del cuerpo humano lo hacen en sentido vertical, horizontal u oblicuo y se ubican en diferentes planos. Estos cortes o planos principales son tres, que son el transversal, el frontal y el sagital, pero además existen planos oblicuos. Describamos el plano sagital medio. Y este plano sagital medio son planos verticales y van en sentido anterior o ventral a posterior o dorsal, dividiendo a nuestro cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y se dice que este plano medio sagital, cuando lo atraviesa nuestro cuerpo de anterior a posterior, lo hace en partes iguales, es decir, divide a nuestro cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda, pero que son iguales. Este plano sagital medio se relaciona con el eje transversal, ya que es el único eje que lo atraviesa, como vemos aquí en esta imagen. Diferente es el plano sagital paramedial, que también divide a nuestro cuerpo en derecho e izquierdo, pero en partes desiguales. Es un plano paralelo al plano sagital medio y lo divide en derecho e izquierdo, pero a diferencia del plano sagital medial, que lo divide en derecho e izquierdo en partes iguales, el paramedial lo va a dividir en derecho e izquierdo, pero en partes desiguales. El plano coronal o frontal son planos que están orientados en sentido transversal y que van de lateral a lateral, por ejemplo, de lateral derecho a lateral izquierdo, y dividen al cuerpo en una parte anterior y otra parte posterior. En otras palabras, este tipo de plano atraviesa el cuerpo de lado a lado, de derecha a izquierda. Por su parte, el plano coronal o frontal se relaciona con el eje anteroposterior, ya que es el único eje que lo atraviesa. Mientras que el plano transversal u horizontal son planos transversales perpendiculares a los verticales y pasan horizontalmente de lateral a lateral y dividen al cuerpo en una parte superior
y otra parte inferior. Y este plano transversal se relaciona con el eje longitudinal, ya que es el único eje que lo atraviesa, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Por último, tenemos los planos oblicuos, que estos planos oblicuos son planos que cortan partes del cuerpo en una dirección que no es paralela a ninguno de los planos anteriores, es decir, son aquellos planos que divide al modelo anatómico o estructura en dos partes formando un ángulo distinto al recto. Y comencemos ahora a describir esta terminología anatómica. Y esta terminología anatómica es importante ya que la anatomía posee un lenguaje propio destinado a facilitar la comunicación y la comprensión entre profesionales del área de la salud alrededor del mundo. Estos términos técnicos tienen por objetivo definir, ubicar y orientar cada parte del organismo. Y comencemos a hablar de los términos de relación y comparación, que son términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas. Y teniendo en cuenta el plano sagital y el plano transverso, vamos a hablar de una estructura superior o craneal cuando esta se encuentra próxima a la cabeza o al cráneo, e inferior o caudal cuando ésta se encuentra alejada de la cabeza. También hablamos de una estructura es algo medial o interno cuando se encuentra próximo a la línea media o plano sagital, y lateral o externa cuando ésta se encuentra alejada del plano sagital. Teniendo en cuenta el plano coronal, vamos a hablar de algo anterior o ventral cuando se encuentra por delante de este plano y posterior o dorsal cuando se encuentre por detrás del mismo. Con respecto a una estructura homolateral, es aquella que se encuentra del mismo lado de la estructura anatómica que estamos hablando. Por ejemplo, si hablo del brazo derecho, la mano homolateral va a ser la mano derecha, mientras que la mano contralateral es la mano izquierda. En este caso es la contralateral opuesta al componente que estamos hablando. En los miembros vamos a hablar de algo proximal cuando se encuentra próximo al tronco, mientras que distal es cuando se aleja del mismo. Por ejemplo, el hueso tibia, que es un hueso largo que se encuentra en la pierna, presenta una epífisis superior o extremo superior que es proximal, y el extremo inferior o epífisis inferior es el extremo distal del hueso. En el antebrazo es lo mismo decir lateral, externo o radial, mientras que medial, interno y cubital tiene el mismo significado. En la mano, decir la parte anterior o palmar es la mismo, y decir la parte dorsal o posterior es lo mismo. Es decir, teniendo en cuenta la posición anatómica que ya describimos anteriormente, la palma de la mano es anterior y la cara posterior es el dorso de la mano. En la pierna es lo mismo decir lateral, externo o peroneal, al igual que decir medial, interno o tibial. El pie, la parte superior es del dorso, mientras que la cara inferior o plantar es la parte inferior. La planta del pie es la parte inferior del pie. También tenemos términos combinados que surgen de la combinación que se hace para indicar una situación o una dirección. Y aquí podemos hablar de un término superolateral
que indica hacia la parte cefálica y alejada del plano mediano, o inferomedial, que indica hacia caudal y hacia el plano mediano. Hablemos ahora de los términos en relación a los decúbitos anatómicos. Pero, ¿qué es el decúbito? Y el decúbito es una postura corporal que vamos a tener diferentes posturas corporales que vamos a tener que aprender el nombre propio para poder utilizarla para diferentes situaciones durante nuestra práctica médica. Y vamos a decir que el decúbito supino o dorsal es un paciente acostado boca arriba, o decúbito pronoventral es acostado boca abajo. Es decir, el supino o dorsal, el dorso apoya sobre la superficie, y en el pronoventral el vientre apoya sobre la superficie. Es decir, cuando nosotros describimos a un paciente hablando con otro colega médico, le decimos el paciente se encuentra en decúbito dorsal, el colega va a interpretar que está acostado boca arriba. Para eso es hablar con esta terminología, para cuando uno se dirige hacia otro colega para describir la posición que estaba el paciente. El decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, el derecho va a tener el costado derecho de nuestro cuerpo apoyado sobre una superficie y el izquierdo hacia arriba, mientras que en el decúbito lateral izquierdo es el costado izquierdo, es el que apoya sobre la superficie, y el derecho va hacia arriba. La posición de Fowler es una posición de semisentado con extensión de las piernas y flexión de la cadera entre 90 a 120 grados. También tenemos la posición de Trendelenburg, que es un decúbito dorsal con el nivel de la cabeza debajo del nivel de los pies. Y ustedes dirán, ¿y estas posiciones para qué se utilizan? Bueno, uno cuando está en quirófano le dice al circulante que lo ponga al paciente en Trendelenburg y lo coloca en esta posición que permite desplazar tal vez asas intestinales hacia dirección cefálica, y de esa manera no nos molestan para estar operando ya sea una cirugía urológica, por ejemplo. La posición de litotomía o ginecológica es el paciente en decúbito supino apoyado sobre la cabeza, torso y nalgas, con las piernas levantadas y apoyadas sobre los complementos de la mesa quirúrgica o de exploración. Es la posición más empleada para la exploración ginecológica y el parto, para las intervenciones en el ano, el periné y cirugía transuretral a nivel urológico. La posición genupectoral es una posición en la que el peso del cuerpo descansa sobre las rodillas y la cabeza, quedando el pecho cerca de las rodillas. La posición de Sims es una posición de decúbito lateral izquierdo, con el brazo y las piernas de este lado extendida y la extremidad inferior derecha flexionada a nivel de la cadera y la rodilla. Y, y veamos ahora la terminología y vocabulario anatómico. Y cuando hablamos de ángulo, es igual a una esquina, o también puede ser un vértice. Y por ejemplo, vamos a tener en este hueso, que es la escápula, en su cara anterior, vamos a ver que tiene tres ángulos: un ángulo medial, un ángulo lateral y un ángulo inferior. Y fíjese que ya estamos usando terminología anatómica, lo que hemos dicho: medial, lateral e inferior. Es decir, el medial es porque está ese ángulo próximo a la línea media, lateral es el que se aleja de la línea media e inferior se aleja del cráneo. Aquí tenemos el parietal,
en su cara endocranial y vamos a tener un ángulo anterosuperior, un ángulo posterosuperior, un ángulo anteroinferior y un ángulo posteroinferior. Veamos qué significa borde. Y el borde es el límite de una estructura, órgano o hueso que limitan diferentes caras o partes de esta estructura. Por ejemplo, aquí tenemos el hueso húmero, que va a tener un borde anterior, un borde medial, un borde lateral, que va a delimitar tres caras. El hueso parietal va a tener un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. Bordes. Son bordes de estructuras. Apófisis. Es la parte saliente o proyección elevada de un hueso que sirve para su articulación o para la inserción de músculos. Y vamos a tener como por ejemplo, en esta escápula, una vista anterior y lateral a la apófisis coracoides, a una vértebra donde tenemos apófisis transversas y apófisis espinosa, y en este hueso que es el cúbito, el apófisis coronoide. En todas estas apófisis van a ser allí inserciones musculares y ligamentosas, y la apófisis coronoide va a formar parte de la articulación del codo junto con la tróclea del húmero. Veamos qué es una bóveda. Y es una estructura anatómica cóncava por su cara inferior y convexa por su cara superior, que hace de techo de una cavidad. Por ejemplo, la bóveda orbitaria, que es la pared superior de la órbita. O también tenemos la bóveda de las fosas nasales, que constituye el límite superior de las fosas nasales. También tenemos la bóveda craneal, que es la parte superior del cráneo, y la bóveda palatina, que es el paladar. Cuando hablamos de cara, es una estructura anatómica ósea o visceral generalmente delimitada por bordes de dicha estructura, como por ejemplo, vamos a tener que este hueso frontal, por la presencia del borde inferior, va a delimitar una cara anterior o exocranial de la cara orbitaria. En este órgano que es el vaso, presenta un borde anterior o superior, un borde iliar y un borde posterior o inferior, delimitan la cara gástrica y cara renal para la relación con el estómago y el riñón izquierdo. En este caso, el hígado va a tener un borde anterior y un borde posterior, o algunos lo llaman cara posterior, que delimita a una cara diafragmática, donde se relaciona con el diafragma, y una cara visceral, que se va a relacionar con los órganos intraabdominales. Veamos qué es canal, surco o túnel. Y se aplica a la depresión de una estructura corporal o a cualquier conducto del cuerpo que forma un túnel para el paso de nervios, vasos sanguíneos, ligamentos y que atraviesan alguna estructura del cuerpo. Y así vamos a tener en la calota craneana o calvaria, al hueso frontal, a los parietales y al occipital, que está surcada por el canal o surco del seno longitudinal superior, que es un seno venoso. Aquí vemos la cara endocranial de la escama del hueso occipital, donde se ve la terminación de este surco para el seno longitudinal superior y lateralmente los surcos para los senos laterales en su porción horizontal. Aquí en la muñeca vamos a encontrar un canal, que es el canal de Gullón, y el túnel carpiano, que es canal o túnel para el paso de vasos sanguíneos y ligamentos que van desde el antebrazo a la mano. También pasan nervios, obviamente. ¿Qué es cabeza? Y la epífisis de un hueso largo, separada del tallo por una parte más estrecha o cuello, es esa porción abultada que tiene todo hueso largo, que es la cabeza. Por ejemplo, el fémur y, por ejemplo, el húmero. El cuello es la parte más estrecha, por lo general en la base de la cabeza. Es decir, que una epífisis, en este caso la superior de los huesos largos, tienen una superficie redondeada, que es la cabeza,
y un cuerpo o una parte estrechada que se denomina cuello. ¿Qué es un cóndilo? Es una protuberancia redondeada que encaja por lo general en una fosa de otro hueso formando una articulación. Y aquí tenemos un fémur en donde se encuentra el cóndilo del fémur y el húmero con su cóndilo, que es una carilla, una superficie plana recubierta de cartílago hialino que establece contacto con otra superficie equivalente de otro hueso y así forma una articulación. Y ahí tenemos la carilla articular de la extremidad superior del radio, que se articula con el cóndilo del húmero, y la carilla articular de la tibia, que se articula con el cóndilo del fémur. Aquí vemos a la tibia en la epífisis superior de la misma, donde se observan las dos carillas articulares que se van a articular con ambos cóndilos del fémur. ¿Qué es una diáfisis o cuerpo óseo? Es la porción principal de un hueso, generalmente primática triangular o cilíndrica, es decir, de un hueso largo. Y aquí tenemos el húmero, el cúbito, la tibia y el peroné, y el cuerpo es la porción media de cada uno de ellos, es la parte principal de ese hueso, denominada diáfisis. Es decir, cuando uno habla de diáfisis, sabe que está hablando del cuerpo del hueso. Ahora, ¿qué es la epífisis? Cada uno de los dos extremos de los huesos largos está separada del cuerpo. Y estos huesos largos presentan dos epífisis, una superior y otra inferior. Y volvemos a nuestros ejemplos de húmero, cúbito, tibia y peroné, en donde hablamos que la parte media es el cuerpo. Ahora tenemos la epífisis superior, es la porción superior de ese hueso, sería en este caso una epífisis proximal, mientras que la epífisis inferior es la epífisis distal del hueso. Es decir, que cada hueso largo tiene un cuerpo y dos epífisis, superior e inferior. Veamos qué significa una cresta, y se denomina cresta a una protuberancia o zona saliente o borde sobrelevado que poseen los huesos, que suele ser un punto de inserción muscular. Ejemplo, tenemos las crestas ilíacas, donde se van a insertar los músculos anchos del abdomen, y la cresta pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo. Veamos qué significa epicóndilo, del griego epi, es decir, sobre el cóndilo. Y es una eminencia ósea ubicada sobre el cóndilo de un hueso, sirven principalmente para la inserción de músculos y ligamentos, y en la anatomía humana se encuentran en los miembros superior e inferior y describen cuatro estructuras. Por ejemplo, en el húmero vamos a tener el epicóndilo medial del húmero, también llamado epitróclea, y el epicóndilo lateral del húmero. Y en el fémur vamos a tener el epicóndilo medial del fémur y el epicóndilo lateral del fémur. Escotadura o incisura es una depresión o indentación en el borde de un hueso o de un órgano. Y así como ejemplo vamos a tener a la escotadura coracoidea, ahí tenemos en la escápula en su cara posterior, a la escotadura ciática mayor y menor en el hueso coxal, en este caso el coxal derecho, y la escotadura sigmoidea que se observa en la mandíbula. ¿Qué es una espina? Es similar a una cresta, pero más elevada, saliente, con forma de púa, de punta aguda, para inserción muscular o ligamentos. Ejemplos, espina ciática. Ejemplo, espina del pubis. ¿Qué es una eminencia? Es una elevación o prominencia que presenta la superficie de un órgano o de una región anatómica cualquiera. Ejemplo, tenemos en el hueso frontal las eminencias frontales laterales, en el hueso coxal vamos a tener la eminencia iliopectínea y en la mano vamos a tener la eminencia tenar e hipotenar. ¿Qué es una fisura? Es una abertura delgada o alargada como una hendidura.
en un cuerpo óseo, generalmente para el pasaje de vasos y nervios, como por ejemplo vamos a encontrar en la órbita la fisura o hendidura orbitaria superior y la fisura o hendidura orbitaria inferior. ¿Qué es un foramen? Es un agujero redondo para el paso de vasos y nervios. Ejemplo, en la base del cráneo vamos a tener el agujero o foramen óptico, donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, el agujero o foramen redondo mayor, donde pasa el nervio maxilar, el agujero o foramen oval, donde pasa el nervio mandibular, la arteria meningia menor y la vena del agujero oval. El agujero rasgado posterior o foramen yugular, donde pasa el seno petroso inferior, el noveno, el décimo, el 11 par craneal y la vena yugular interna. Y este agujero grande es el foramen o agujero magno, donde pasa la médula espinal y la arteria vertebral. ¿Qué es un hiato? Es un orificio de diversas formaciones anatómicas, ya sea ósea o visceral. Ejemplo, el hiato de Wislow, que es un orificio de la entrada a la transcavidad de los epiplones, que es una cavidad que se encuentra entre el estómago y el páncreas. El hiato sacro es otro orificio y el hiato esofágico inferior o hiato pilórico, que es por donde ingresa el alimento al estómago y por donde sale el alimento del estómago hacia el duodeno. ¿Qué es una fosa? Una depresión en un hueso o una víscera. Ejemplo, aquí tenemos la cara posterior de la escápula, en donde se encuentra la espina del omóplato, y esta espina divide dos fosas, una fosa supraespinosa y otra fosa infraespinosa, para inserción muscular. Aquí tenemos la cara mediastínica del pulmón izquierdo, donde vamos a tener la fosa cardíaca, donde se apoya o se relaciona el corazón. Aquí tenemos la base del cráneo, en donde vamos a tener una fosa anterior y fosa media, donde se relaciona con el cerebro, y una fosa posterior, donde se apoya el cerebelo. Y por último tenemos en la cintura pélvica las fosas ilíacas, donde van a insertarse los músculos ilíacos. ¿Qué es una línea? Es similar a una cresta, pero no tan elevada y suele ser bastante tenue. Por ejemplo, veamos en esta cara exocranial de la escama del occipital, vamos a tener líneas curvas occipitales o nucales superiores e inferiores. En la cara exocranial del parietal vamos a tener una línea curva temporal superior para la inserción de la aponeurosis del músculo temporal y una línea curva temporal inferior para la inserción del músculo temporal. Y en este hueso coxal, en este caso el derecho, vamos a encontrar la línea innominada. ¿Qué significa hemi o semi? Es un elemento prefijal de origen griego que entra en la formación de nombres y adjetivos con el significado de medio o mitad. Es decir, que es hemi es igual a mitad y semi es igual a mitad. Ejemplo, yo tengo en el maxilar derecho hemi o semiespina nasal anterior que cuando se junta con el maxilar izquierdo forman la espina nasal anterior. En el borde posterior del palatino voy a tener una hemi o semiespina nasal posterior que cuando se junta con la del otro lado forman a la espina nasal posterior. ¿Qué es un meato? Es una abertura o canal del cuerpo humano. Es una palabra de origen latino, meatus, que significa pasaje u orificio. Y vamos a tener como ejemplo los meatos de las fosas nasales, el meato superior, que es donde desemboca el seno paranasal frontal, y el meato medio, donde desemboca el seno maxilar. También tenemos como meatos a la abertura de los uréteres hacia la vejiga. ¿Qué es una rama? Es una parte curva de un hueso como un cuerno de un carnero. Ejemplo, la rama mandibular de la mandíbula y la rama ascendente del maxilar en el maxilar superior. ¿Qué es un seno?
es una cavidad, espacio o conducto del cuerpo, por ejemplo, los espacios huecos en los huesos del frente del cráneo y los conductos para la sangre y la linfa. También hay senos en el corazón, el cerebro, riñón y otros órganos. Ejemplos, ahí tenemos los senos paranasales, como el seno frontal, el etmoidal, el esfenoidal y el maxilar, que van a desembocar en la fosa nasal a través de los meatos. Y ahí tenemos también los senos venosos de la dura madre, que son senos venosos que van a traer la sangre venosa del cerebro y del cráneo hacia el corazón. ¿Qué es un surco? En anatomía humana, un surco o hendidura es un término general usado para toda ranura o repliegue, especialmente las de la superficie de la corteza cerebral que separan las circunvoluciones. Por ejemplo, ahí tenemos los diferentes surcos del cerebro que van a separar circunvoluciones. ¿Qué es un trocánter? Es una prominencia que algunos huesos largos tienen en su extremidad, y especialmente la de la protuberancia de la parte superior del fémur para inserciones musculares. Este trocánter es mayor que el tubérculo o tuberosidad. Ejemplo, ahí vemos un fémur en donde tiene el trocánter mayor y el trocánter menor, que son para inserciones musculares. ¿Qué es tuberosidad o tubérculo? Es una prominencia pequeña, elevada, por lo general para inserciones musculares y en menor medida que el trocánter. El ejemplo, vamos a tener en la epífisis superior del húmero el tubérculo mayor del húmero o también llamado troquíter y el tubérculo menor del húmero o también llamado troquín. ¿Qué es un músculo? Un músculo es un órgano formado por fibras contráctiles que puede estar relacionados con el esqueleto, es decir, músculo estriado o esquelético, o formar parte de estructuras de órganos o aparatos como músculo liso o visceral. Es decir, que vamos a tener músculo estriado, es aquel músculo que nosotros vamos a mover digamos, al realizar algún movimiento de alguna extremidad de nuestro cuerpo, y el músculo liso es aquel músculo que no lo vamos a poder manejar nosotros, sino nuestro cerebro. Dentro de este músculo visceral, que es el músculo liso, estaría el músculo cardíaco, que es otro tipo de musculatura. ¿Qué es un tendón? Son tejidos conectivos fibrosos que unen los músculos a los huesos. Aquí tenemos, por ejemplo, los tendones de inserción, en este caso del bíceps, y este tendón permite realizar los movimientos, ya sea de extensión como de flexión. Diferentes son los ligamentos, que son cordones duros, fibrosos, compuestos de tejido conjuntivo que contienen colágenos y fibras elásticas, rodean las articulaciones y las unen entre sí, como por ejemplo los ligamentos del tobillo. Estos ligamentos contribuyen a reforzar y estabilizar las articulaciones, permitiendo movimientos solo en ciertas direcciones. Además, estos ligamentos conectan los huesos entre sí, como ocurre en el interior de la rodilla con los ligamentos cruzados. Una aponeurosis es una membrana fibrosa y resistente que envuelve los músculos y los fija a un hueso. Por ejemplo, aquí tenemos las aponeurosis de los músculos de la región anterolateral del abdomen. ¿Qué es un retináculo? Es un brazalete membranoso que impide que los tendones, al contraerse sus músculos, deformen la superficie del brazo o de la pierna y pierdan eficacia. Por ejemplo, vamos a tener en la muñeca el retináculo de los músculos flexores y extensores de la mano y en el tobillo los retináculos de los músculos extensores y flexores del pie. ¿Qué es una corredera? Un surco o canal de cierta longitud en la superficie de un hueso que permite que un tendón se aloje en él y se deslice por el mismo, como por ejemplo la corredera bicipital del húmero, por donde se desliza el tendón de la porción o cabeza larga del bíceps.
Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de la terminología y vocabulario anatómico. Muchas gracias por su atención.